Hoy quisiera traerles un tema bajo el título general: el ídolo que suplantó el lugar de la oración, tanto en la iglesia como en la nación. Cuando comenzamos a leer las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, es difícil no notar el hecho de que la nación de Israel, aunque era el pueblo de Dios, que Dios había escogido como el pueblo en el cual tanto reveló su gloria, no solo a ellos, sino también a las naciones de alrededor. Y como dijo Jesús, por medio del pueblo judío es que la salvación vino, ya que Jesús viene del linaje de Judá, de la descendencia de David en la carne. Es imposible negar de que la nación de Israel tenía una inclinación hacia la idolatría. Por eso es que Dios tenía que levantar profetas y jueces que llamaran la atención, y a través de fuerza y prodigios en el Espíritu, regañaba al pueblo y los volvía a la oración exclusiva de Jehová, del verdadero Dios. Pero tan solo moría el profeta o el juez, la nación volvía a la idolatría. Inclusive hombres tan grandes y de gran renombre como Salomón, desafortunadamente con toda su sabiduría no le ayudó a identificar de que introducir idolatría por medio de las esposas con las cuales se casaba destruyeron su nación. Y como iglesia cristiana, cuando vemos estas cosas, pensamos que esos son problemas de la antigüedad. Ya nosotros no tenemos que enfrentar este problema de idolatría, ya que nosotros no tenemos ídolos hechos de maderas y de piedras. Pero quiero dejarles saber una cosa: hoy más que nunca nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y entender que se ha penetrado ídolos dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras vidas como cristianos. Y desafortunadamente, en vez de rendirle servicio, homenaje y devoción exclusiva a Dios, comenzamos a adorar estos ídolos, que quizás no son visibles como los ídolos de la antigüedad, pero ciertamente están tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. Y hoy quisiera identificar uno de estos ídolos para que ojalá al final de esta charla, tanto yo como tú podamos destruir este ídolo de un solo y dejarle saber a nuestra iglesia y nuestra generación: nosotros solo adoraremos a Jehová, solo a Él le daremos homenaje. Este ídolo ha infiltrado la iglesia y ha tomado el lugar de la oración. Quiero que usted mire la pantalla y me diga, quizás yo le pregunto, ¿qué está mal con esta imagen? En un lado nosotros tenemos un sinnúmero de gente con sus manos hacia el cielo, adorando y alabando, en un momento emocional, en un momento lleno de alegría y en un momento hermoso, y en un momento que muchos de nosotros diríamos es un momento donde hay una llenura y un avivamiento en el espíritu. Mientras que en el otro lado tenemos el típico servicio de oración en cualquier iglesia, independiente de su número. Son muy pocas las iglesias que realmente llega mayor número a sus servicios de oración en general. Si te llegan 100 el domingo a tu servicio general, te van a llegar unos 10 a tu servicio de oración. Si te llegaron unos 10,000, unos 25,000 a tu servicio general el domingo, te van a llegar quizás unas 100, 200 personas al servicio de oración. ¿Qué está pasando? ¿Será que esto siempre fue así? Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes más bien, quizás contraargumentaría y diría: no importa realmente, porque de por sí en estos conciertos cristianos la gente está alabando a Dios y está glorificando el nombre de Dios. Otros dirían: en los conciertos de por sí también se ora y se escucha la palabra de Dios. Entonces realmente no perdemos nada. Lo que estábamos haciendo en los cultos y en los servicios de oración lo estamos haciendo también en los conciertos. Entonces no ganamos nada, no perdemos nada y ganamos mucho, porque por lo menos en un concierto nos llegan miles de personas. Y al fin muchos de ustedes acertaría de que la gente se está salvando por los miles en estos conciertos y en estos eventos masivos. ¿Qué está mal con esto? Bueno, para poder nosotros entender por qué es que está mal esta situación y por qué es que estamos en una crisis espiritual como iglesia, tenemos que, número uno, entender y apreciar el valor único de la oración. Es decir, la oración tiene un valor único, especial, que no se encuentra en la música, no se encuentra en conciertos, ni aún se encuentra en los servicios por sí solos, sino que se encuentra en la oración. Número uno, la oración es el único vehículo que nos conecta con Dios por medio del Espíritu. No es la música, no es el radio, no es la frecuencia radiales, no es ese favorito CD que lo has escuchado tantas veces porque te conmueve y te hace sentir como que estás en el cielo. Lo único que nos conecta y ha conectado a la iglesia por los últimos casi 2000 años, lo único que realmente nos conecta al corazón del Padre
por medio del Espíritu es la oración. Realmente la música contemporánea moderna ha sido un fenómeno reciente de estos últimos 60, 50 años, donde ha visto una revolución en la música, que realmente es una revolución que no comenzó dentro de la iglesia, sino que comenzó fuera de la iglesia. Solo que como iglesia la hemos abrazado todos estos tipos de géneros y todo este tipo de música contemporánea como una estrategia para llenar nuestros servicios. Pero realmente la herramienta y el vehículo que la iglesia con el cual ha contado siempre para conectarse con Dios y conectarse a su amado Señor Jesucristo es la oración. Jesús nos dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para mí estos eventos masivos de conciertos donde la gente viene y están en un momento catártico, extático, donde lloran, brincan, saltan, gritan, para mí esto no es más que otro ejemplo de gente levantándose en esquina y orando y alabando al Señor. Y me imagino que no todas, me imagino que muchos de ellos realmente están allí porque quieren buscar de Dios, pero seamos honestos, el que busca de Dios va a hacer lo siguiente. Mire lo que dice Jesús: mas tú cuando ores, es decir, cuando tú realmente quieres orar, cuando tú realmente quieres buscar al Padre y quieres buscar hacer su voluntad, tú vas a entrar a tu aposento y cerrada la puerta, en lo secreto orarás a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es decir, cuando realmente el deseo está en conectarnos con Dios, cuando realmente el deseo del cristiano es buscar su dirección, buscar la dirección de su espíritu, buscar que Él nos corrija, buscar que Él sea el que está en control de nosotros y de nuestras vidas y de todas las decisiones que tomamos, lo vamos a buscar a Él en privado, lo vamos a buscar a Él constantemente. No hay necesidad de esperar a ese encuentro que hoy en día iglesias están haciendo, encuentros y posencuentros, reencuentros, lanzamientos, un sinnúmero de cosas. No hay necesidad de esperar para ese evento masivo, sino que tenemos acceso por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos acceso por medio del Espíritu al Padre en cualquier momento que nosotros con un corazón noble y contrito y humillado buscamos al Padre. La oración hace esto, no la música. Número 2, la oración nos enseña a someter nuestros cuerpos y sus pasiones a la obediencia de Cristo. Es cierto, cuando tú viniste a Cristo, cuando tú confesaste al Señor como tu Señor y tu Salvador, y cuando creíste de todo corazón, realmente, no estoy hablando nada más que confesaste con tus labios algo forzado o algo porque sencillamente te emocionaste, todo el mundo lo estaba haciendo, entonces tú lo querías hacer, sino que realmente has creído y has abrazado el Evangelio. Ciertamente tu espíritu ha nacido nuevo y tú eres una nueva criatura, pero déjame decirte una cosa: tu cuerpo sigue siendo el mismo y tu cuerpo está habitado por un sinnúmero de pasiones e instintos carnales que se van a oponer, como dice Pablo en el libro Romanos capítulo 100, que se van a oponer a la ley espiritual de Dios, porque tu cuerpo está vendido al pecado. Que nos ayuda a someter nuestros cuerpos y nuestras pasiones, que nos ayuda a vivir en completa y suma obediencia cada día de nuestras vidas, es la oración. Jesús mismo, después de que fue bautizado, fíjese qué increíble la enseñanza que Dios nos quiere enseñar aquí. Jesús apenas resurge de las aguas y es bautizado, dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, una de las cosas que va a pasar en nuestras vidas cuando comenzamos a caminar en el Señor, cuando comenzamos a nacer de nuevo en el Señor, una de las primeras cosas que el Padre, por medio de su Espíritu, va a hacer es que nos va a llevar al desierto y va a tratar de pulir nuestra fe y va a tratar de pulir nuestra dependencia. Él va a tratar de edificarnos en el Espíritu y menos en nosotros y en nuestra carne, y edificarnos sobre la palabra, edificarnos sobre Él para que podamos depender completamente de Él. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Qué nos dará la habilidad? ¿Qué nos dará el poder para vivir esta respuesta que Jesús le da a Satanás? ¿Qué hará eso una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo, cómo es que nosotros podemos llegar a vivir una vida donde no dependemos inclusive de algo tan básico como la comida, algo tan básico como el sexo, todas estas cosas instintuales, cosas que son parte de nuestra ADN? ¿Qué nos va a mover de depender de esas cosas a depender de la palabra de Dios y de hacer su voluntad? La oración.
La oración, la oración, la oración en el Espíritu. Cuando buscamos a Dios por medio de la oración, cuando buscamos a Dios de todo corazón, no para ser vistos, no para ser parte de otro movimiento, no para ser parte de otro gran show, sino que realmente estamos buscando a Dios y queremos conocer su voluntad, la oración nos ayuda a someter nuestra carne y todas sus pasiones. Y por último, la oración en el Espíritu destruye fortalezas espirituales. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha entrado a barrios o le ha predicado a gente que por más que tú le prediques y tú sientes el respaldo de Dios, tú sientes como que estás hablando con convencimiento y nada sucede, nadie se convierte o la palabra sencillamente no llega a su corazón. Esto le pasó a los discípulos cuando Jesús, después de haberlos enviado a las aldeas de alrededor, dice que en una ocasión inclusive el mismo Juan y Jacobo, los hermanos, los hijos del trueno, estaban tan enojados porque habían ciudades que sencillamente rechazaron del todo el evangelio, entonces querían hacer descender fuego sobre esas ciudades. Y lo que estoy tratando de traer a su atención es de que hay fortalezas espirituales. Esto tiene orígenes espirituales. Nosotros realmente no entendemos mucho del mundo espiritual. Por lo menos lo que es la Biblia. La Biblia no nos da mucho. Nos enseña mucho, nos dice bastante. Por lo menos en el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo también alude mucho a lo que es la guerra espiritual. O por lo menos en varias secciones de sus epístolas. Pero no sabemos mucho. Pero lo que sí podemos decir con certeza es de que muchas de estas cosas tienen su origen en el mundo espiritual. Y son fortalezas del adversario que se han establecido en los corazones y en las mentes de la gente y en aldeas y en ciudades enteras para que el evangelio de Cristo no penetre y el reino de los cielos no avance. No solo también en ciudades y en aldeas, sino también en personas. Tristemente hoy en día vivimos en la generación de carnalidad donde gente que se llama cristiana y tiene 5, 10, 15, 20 años de ser cristiano, inclusive tienen algún cargo dentro de la iglesia, no se tocan o son músicos o son ujieres o son diáconos y todavía no han podido dejar la pornografía y todavía no han podido dejar la mentira y todavía no han podido dejar el alcoholismo. ¿Por qué es esto? Porque hay fortalezas espirituales que destruyen nuestra vida moral, que destruyen nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos destruir estas fortalezas? No es a través de la música, sino que es a través de la oración. Mire lo que dice una historia hermosa que nos relata el libro de Mateo capítulo 17, y déjeme darles un poquito de contexto. La noche anterior, Jesús y 3 de sus discípulos más allegados ascienden a un monte. Jesús se transfigura, se vuelve como el verdadero Hijo de Dios. Estos 3 discípulos ven toda la gloria, es un momento increíble. Pero mientras esto está sucediendo a las faldas del monte, los discípulos que quedaron atrás, un padre de familia que tiene un muchacho, un hijo que tiene un demonio, este demonio lo tira al agua, tira al fuego, es decir, está intentando contra su vida. Trae a este muchacho a los discípulos y les pide por favor echen fuera a este demonio. A la madrugada siguiente, cuando Jesús y sus 3 discípulos más allegados descienden del monte, el padre de familia corre y hincada la rodilla, me imagino, le dice a Jesús, ora por mi hijo porque tus discípulos han estado orando ya por horas, quizás toda la noche han estado tratando de sacar este demonio y no han podido. Jesús se indigna, se enoja, se irrita y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tolerarlos más? Jesús después ora por el muchacho, saca fuera el demonio. Obviamente los discípulos se sienten humillados, se sienten mal, entonces esperan cuando llegan en casa, y cuando están en casa, miren lo que dice estos versículos. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Es decir, expulsar al espíritu inmundo. Jesús le responde, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Claramente Jesús nos deja saber a nosotros de que nosotros no vamos a poder hacer nada en el reino de los cielos. Nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Al contrario, nosotros mismos vamos a estar atados si no estamos dispuestos a pagar el costo que se paga por medio de la oración y del ayuno, es decir, por medio de pasar tiempo en la presencia de Dios a solas. Escuché por allí un gran predicador, un predicador que la gente lo alaba y tiene una iglesia, una mega iglesia. Yo casi me jalaba los pelos y triste, y por dentro triste, enojado, irritado, cuando él decía: las oraciones más efectivas de Jesús fueron también las oraciones más cortas. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan a esos religiosos que dicen que es necesario orar por horas, quiero que ustedes sepan una cosa: eso no es así.
Porque Jesús, digamos, y da el ejemplo cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, allí Jesús, usted mira a Jesús, le dice, gracias Padre porque tú me escuchas, pero para que los demás sepan que tú me has enviado, Lázaro, ven fuera. Y entonces él dice, no es necesario, básicamente lo que estaba diciendo este predicador, yo le llamaría esta celebridad, esta estrella cristiana, lo que básicamente estaba dejándonos saber a nosotros que no hay necesidad de mucha oración en nuestras vidas, realmente eso es cosa religiosa. Hermanos, déjame decirle una cosa, la razón por la cual Jesús no necesitaba orar mucho en público es porque, como lo vimos anteriormente, Jesús mismo dijo, no oren en la esquina, sino que oren en privado, oren en secreto. La razón por la cual Jesús no tenía que hacer largas oraciones en público es porque se pasaba noches enteras, madrugadas enteras, orando en privado. Jesús era un hombre de oración, por eso es que se irrita cuando entra al templo y ve a los cambistas y ve a los que cambiaban dinero y ve a toda esa gente que estaba haciendo negocio de los sacrificios del pueblo y estaba haciendo negocio de la iglesia, y dice, vosotros has tornado lo que es una casa de oración por una cueva de ladrones. Jesús era una persona que vivía entregada a la oración, entregado completamente a la oración, no hay de otra. Si queremos vivir la vida de libertad que Cristo nos promete, que el Evangelio nos promete, tenemos que estar dispuestos a orar y a ayunar y a buscar a Dios. No a cantar, no solamente a irnos a estos conciertos y pasar un momento catártico, no, sino realmente disciplinarnos y someter nuestra carne. Esto es lo que hace la oración, y solo la oración hace estas tres cosas. Ahora veamos la atracción y el valor de la música, porque obviamente si la iglesia está cambiando el tiempo de la oración por más tiempo a la música, obviamente la música tiene que tener algún tipo de poder, algún tipo de atracción. Número uno, la música agita las emociones y pasiones del cuerpo, es decir, hace completamente lo opuesto que hace la oración. La oración nos ayuda a disciplinar el cuerpo, nos ayuda a someter la carne y sus pasiones. La música hace completamente lo opuesto. Tú ponle un ritmo catchy, tú ponle una buena canción movida a un niño de 1 año, inclusive menos, un bebé de 6, 8 meses, y tú vas a ver que el muchacho pela sus ojos, inclusive comienza a mover parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo algo que lo tenemos ya en la carne, y agitan nuestras emociones, nos causa mover. Esto no es obra del Espíritu Santo. Dejen de decir que esto es obra del Espíritu Santo. No, eso es sencillamente la música y es lo que hace la música. Lo mismo que teníamos allá afuera en el mundo. Las discotecas y todo esto, eso es lo mismo. Nada ha cambiado. Eso es el poder de la música. La música agita tus emociones. Si yo quiero realmente manipularte en este momento, ¿sabes qué es lo que yo podría hacer? Mientras yo estoy predicando, podría poner quizás una música suave, instrumental, un piano quizás tocando, una melodía bien suave, bien solemne en el fondo. ¿Y sabes qué es lo que hace? Tú comienzas a decir, wow, ahora sí siento la presencia. No es presencia. Es sencillamente la música agitando tus emociones y tus pasiones carnales. Número 2, la música atonta la mente. Es como una droga, es como el alcohol. La música lo que hace es que nos aloca y es un momento catártico donde nos olvidamos de todo, dejamos de pensar. Dejamos completamente de pensar. Yo he entrado a servicios y me ha pasado aún en nuestros propios servicios, la iglesia que pastoreo, y eso es algo que le estoy pidiendo a Dios que me ayude a corregir, porque este es el problema, que hemos crecido en esta cultura, como iglesia evangélica hemos crecido en esta cultura, y obviamente no vamos a salir de esta mala cultura de un día al otro. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé paciencia y que nos dé la virtud y la valentía necesaria para poco a poco ir poniendo todo en su lugar. Pero yo he estado en servicios cristianos donde la música está tan alta, la música está tan apasionada y estamos cantando y la gente está llorando, y le pregunta a la gente qué es lo que acaba de decir y no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está cantando, pero sienten la presencia de Dios. Pero están allí metidos en la presencia de Dios, ni siquiera saben lo que están cantando. ¿Cuánto me aseguro que en muchos de estos conciertos, en muchos de estos momentos de servicio, cuando se está cantando, le pones ahí una palabra, una mala palabra, o quizás algo que en vez de honrar a Cristo lo deshonre, y ni se dan cuenta, porque la música atonta la mente, atonta esa mente reflexiva, atonta esa parte de tu cerebro que piensa, que examina, que analiza, que es introspectiva,
que examina las cosas, que juzga las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Como animales irracionales comenzamos a sencillamente a movernos por los sentimientos y por las olas y por las ondas. Por último, la música, diferente a la oración, es un instinto carnal. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Naturalmente lo queremos y lo buscamos. Como una droga, estamos adictos a ella. Nadie nos tiene que decir a nosotros, ningún pastor te va a tener que decir a ti, mire, por favor, hermano, hermana, tienes que escuchar más música. Tienes que escuchar más música, pasa más tiempo escuchando música. No, lo escuchamos todo el tiempo, desde que nos levantamos, en el carro, en la iglesia, cuando volvemos, en la casa, hasta cuando dormimos ponemos música. Amamos la música. ¿Por qué? Porque es un instinto natural, lo buscamos naturalmente. Aún el hombre que no es de Dios busca la música. Pero nuestros pastores y nuestros ministros vivirán el resto de sus vidas y sus carreras ministeriales exhortándonos, si realmente son verdaderos pastores que están interesados en el bien espiritual de su iglesia y sus ovejas. Estas personas vivirán el resto de sus vidas rogándoles a ustedes. Yo viviré rogándole a mi iglesia el resto de mi carrera espiritual. Por favor, oren más, dediquen más tiempo a la oración, oren más, levántense temprano, oren más, hagan vigilia, tengan devocionales en casa como familia. ¿Por qué? Porque eso es algo que mucha gente no lo busca, ni aún la gente que se llama cristiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho en la iglesia moderna para llenar nuestras iglesias? Porque en final yo creo que eso es lo que muchos pastores desafortunadamente creen, que ese es el fin, ese es el gran propósito. Para muchos creen que Dios los ha llamado a pastorear y a ser líderes para sencillamente agrandar el reino de los cielos. No, espérate, una cosa. Jesús ya tiene su iglesia, Jesús es el pastor de su iglesia, Jesús es el príncipe de los pastores y Dios, su Padre, es quien añade quienes han de ser salvos. Ya la iglesia Dios la ha seleccionado, ya Dios conoce su iglesia y su iglesia conoce a su Dios. Nosotros los pastores sencillamente hemos sido enviados a una cosa y eso es de alimentar al pueblo con la palabra del Señor, de recordarle al pueblo las palabras de nuestro maestro y las palabras de nuestros apóstoles, transmitidas a nosotros por medio de la palabra inspirada que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero no, ahora lo que queremos y lo manejamos todo lo que es la estructura eclesiástica la manejamos como una empresa. Ahora no somos pastores, somos empresarios. Ahora no somos ministros, somos CEOs. Ahora no somos siervos, ahora somos presidentes. Entonces, como queremos llenar nuestras iglesias, es preferible sacar el tiempo dedicado a la oración porque obviamente no llama la atención, no es llamativo, no está llamando a nadie, ni a unos líderes de música quieren venir a los servicios de oración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de tener más servicios de oración y más vigilia, lo que hacemos es que se lo dedicamos a la música, más conciertos, más invitados, más artistas que traemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos va a llenar la iglesia. Sí que es una buena estrategia, no lo niego. Tengo que decir, es muy buena estrategia. Qué buena estrategia de mercadeo. ¿Quieres llenar tu iglesia? Ten muy buena música. Ten artistas. Comienza a hacer concierto tras concierto. Comienza a introducir todo tipo de género en tu iglesia. Déjame algo, esto te va a llenar la iglesia. ¿Cuál es el problema de esta estrategia? Sencillo. Esta estrategia es efectiva, pero llena la iglesia de gente no regenerada, carnal, que ama la música pero rechaza la vida devocional que distingue al verdadero cristiano. La vida del cristiano es una vida de disciplina. La vida del verdadero llamado, del verdadero discípulo, es una vida de negarse a sí mismo, negar lo que él ama, negar sus pasiones, negar sus prioridades y centrarse en la persona de Jesucristo. Hoy en día, quizás en el futuro le pido al Padre que me dé una buena palabra en este sentido. Hoy en día el evangelio es un evangelio de yo. Es un evangelio donde uno mismo está en el centro del evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio donde Cristo está en el centro. Y nosotros estamos completamente dependientes de Cristo. Y si hay algo por qué gloriarnos, no es de nuestro talento, nuestros dones, nuestros llamados, nuestras posiciones, nuestros títulos, que la mayoría de esos títulos ni siquiera Dios nos lo da, sino que nosotros mismos los buscamos y nos los ponemos como seres humanos. Pero si hay una gloria, es una gloria que tenemos exclusivamente en Cristo. Somos algo porque Cristo nos hizo todo. Somos algo porque Él perdonó nuestros pecados. Somos algo porque por medio de Él tenemos la libertad para vivir una vida digna del llamamiento, una vida digna y agradable que agrada el corazón del Padre. Pero ¿sabes qué? Cuando
le quitamos tiempo a la música y a la oración y se lo dedicamos a la música, tu iglesia no va a estar lleno de este tipo de hombre y de mujer. Tu iglesia va a estar lleno de gente amadora de sí misma. No ignoremos la advertencia que encontramos en la Biblia. Ya la Biblia nos ha advertido de lo peligroso que es la música no bien ejecutada. Acordémonos que Lucifer, el ángel desechado, destronado, que ahora es el adversario de nuestra salvación, el adversario de la iglesia. Él era el arcángel encargado de la música celestial. Lo vemos en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 13, donde dice: Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro. Mire lo que sigue diciendo: la hechura de tus tamboriles y de tus flautas estaba en ti el día que fuiste creado, un cuero preparado. Es decir, Satanás, antes de llegar a ser quien él es, él era el encargado de la música. Él era the lead worship. Él era el pastor de la alabanza. Él era el encargado de sensibilizar los oídos y las emociones angelicales. Y qué raro, qué irónico que fue él quien comenzó a creerse mayor que Dios. Qué raro, qué irónico. De repente una lección para nosotros los músicos modernos. Que fue él quien dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué yo le voy a adorar a Dios cuando me puedo adorar a mí mismo? Yo soy bello, yo soy esto. No solo eso, sino también el primer músico humano. Y si quieres chequear, revisar y verificar, vete a Génesis capítulo 4, versículo 19 al 26, léelo ahorita mismo. Jubal, el padre humano de los músicos, era descendiente de Caín. ¿Quién era Caín? Caín era aquel que Dios lo maldijo. Y como errante vivía en lugares desérticos. Él y su descendencia fue los primeros que comenzaron la música. Y no solo eso, Jubal era hijo directo de Lamec. ¿Y quién es Lamec? Lamec es el hombre que corrompe el matrimonio. Es decir, es el hombre que toma la primera institución que Dios establece, que es el matrimonio. Cuando Dios en el huerto, a través de Adán y Eva, Él está trayendo esa institución, ese núcleo integral de toda iglesia y de toda sociedad, que es decir, la unión de un hombre y una mujer. Y Lamec es el primero en corromper esa institución santa. Y dice: no, yo me voy a casar con dos mujeres. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! Quizás es como Dios jalándonos la oreja, es como Dios gritándonos a nosotros: cuidado con música, que su hijo, uno de sus hijos, Jubal, era el padre de los músicos. La música, mis amados hermanos, es una influencia hipnótica. Como el alcohol inebria la mente para que así Satanás introduzca herejías en la iglesia. Mire lo que ha pasado hoy en día en la iglesia. La Biblia claramente prohíbe cobrar por lo que hemos recibido por gracia. La Biblia, Jesús, cuando manda a sus apóstoles y sus discípulos, dice: por gracia habéis recibido, dad por gracia. Los apóstoles mismos nos advirtieron a nosotros que en los postreros tiempos muchos usarán el evangelio, muchos se infiltrarán a nuestra iglesia y mirarán el evangelio sencillamente como un medio para ganancia deshonesta, y harán de nosotros una mercadería. ¿Y qué ha permitido que eso suceda y eso se vuelva una realidad? La música. Porque mientras la Biblia claramente nos prohíbe por cobrar por lo que hemos recibido por medio del Espíritu, nuestros adoradores, porque eso es lo que le llamamos adoradores. Ya esa palabra está incorrecta, porque realmente todo cristiano debe de ser un adorador. Pero estos autonominados adoradores y ministros de adoración hacen lucros de sus dones y se hacen ricos del evangelio. Viven como estrellas, como celebridades. La Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero estos charlatanes adoradores no solo se hacen amigos de celebridades del mundo, sino que acusan a cualquier cristiano como yo, que no piensan como ellos, como los religiosos y legalistas. Es decir, ahora los enemigos de la iglesia, para que mira dónde hemos llegado. Ahora los enemigos y los que están tratando de destruir la iglesia son aquellos que se someten a las palabras de los discípulos, de los apóstoles. Es decir, las personas que buscan y indagan las escrituras y tratan de vivir
obviamente por medio del poder del Espíritu Santo, porque la carne, porque es imposible para la carne someterse, pero por medio del Espíritu podemos vivir una vida sometida a su palabra. Ahora nosotros somos los religiosos, nosotros somos los fariseos, según ellos. Y ellos, los que se han vuelto amigos del mundo, los que han tratado de introducir todo tipo de libertinaje dentro de la iglesia, ellos son los verdaderos campeones de la iglesia. Mire lo que ha pasado. Menos y menos la música cristiana testifica del evangelio con orgullo y valentía. Si hay algo que distinguía a los apóstoles, ¿sabe qué era? Que por más que el mundo tratara de callarlos y silenciarlos, ¿se acuerdan cuando agarraron a Pedro y a Juan? ¿Se acuerdan que los amenazaron? Mire, no sigan hablando de ese hombre, de Jesús, no sigan hablando. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Con aún más denuedo, con aún más valentía, hablaban y predicaban el evangelio. Lo mismo que le pasó a Daniel. Antes oraba 3 veces al día con la ventana cerrada, y después del edicto que no se podía orar más que en el nombre de Nabucodonosor, ¿qué es lo que hizo? Ahora oro 3 veces al día, pero no solo oro 3 veces al día, sino que ahora abro la ventana para que todo el mundo reconozca que no me avergüenzo del evangelio, que no me avergüenzo de mi fe, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, salvación para todos, judíos como gentiles. Pero hoy en día estos disqueadoradores, estos artistas, no solo comienzan en su género a parecerse más y más al mundo, no solo en sus ritmos y en su melodía, pero ahora aún en la letra se está pareciendo más y más a música del mundo. Y nosotros, la iglesia, como atontados, lo recibimos como si fuera de Dios. ¡Ay, qué buen CD! ¡Wow! Ese CD está lleno de la unción. Y tú ni sabes si le estás cantando a la esposa, al amante, al novio, a la novia o a Dios. Esa es la condición pobre en la cual nosotros hoy como iglesia nos estamos encontrando. ¿Qué nos puede proteger del engaño posmoderno? ¿Qué nos puede sacar de este gran lío? ¿Qué nos puede sacar de este basurero espiritual? La oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu trae avivamiento al alma del hombre. La oración en el Espíritu convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. La oración en el Espíritu nos recuerda las palabras del Señor y no las palabras que nosotros queremos escuchar. La oración en el Espíritu nos hace sensible a la voluntad del cielo y no a la voluntad del hombre. ¿Qué es oración en el Espíritu? Bueno, yo creo que podría dedicar toda una charla y toda una serie de prédicas, pero rápidamente, oración en el Espíritu es orar de acuerdo a las Escrituras. Si nadie te ha dicho esto, te lo digo yo hoy. Número 1, oración en el Espíritu es orar de acuerdo a las Escrituras. Por eso es necesario leer las Escrituras. Si tú quieres conocer a Dios más, si quieres conocer su voluntad, tienes que abrir lo que ya el Espíritu ha inspirado a los profetas y a los apóstoles decir. Ora de acuerdo a las Escrituras. Aquel que ora de acuerdo a sus deseos, ora en vano. Hay que orar de acuerdo a las Escrituras. Número 1, hay que pedir de acuerdo al Espíritu. Obviamente las Escrituras nos enseñarán a nosotros cómo pedir, pero aún cuando leemos las Escrituras, a veces no sabemos cómo pedir. Esto es lo que dice Santiago. No recibimos porque no pedimos, y cuando comenzamos a pedir mal para sencillamente gastar en nuestro deleite, es decir, sencillamente nuestros deseos y nuestros anhelos, nuestra carne. Oh Dios, dame una casa más grande. Oh Dios, dame un carro mejor. Oh Dios, que mi negocio prospere. Oh Dios, una promoción en el trabajo. ¿Qué si Dios lo que tiene para ti es lo que tenía para Job? Destruirte ahorita como empresario. ¿Qué si Dios lo que tiene ahorita para ti es como Job? Quitarte tu familia. ¿Seguirás devoto a Él? ¿Sometido a su voluntad? ¿Sabes qué es lo que hará eso? La oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu te hará un hombre fiel a Él. Dice el apóstol Pablo, se me olvida sin primero en 2 Corintios, de que es el Espíritu a través de sonidos indecibles que ruega por nosotros, porque Él que escudriña la mente de Dios, Él sí sabe pedir. Nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu que mora y habita en nuestros corazones, los corazones de aquellos que estamos en Cristo, Él pide por nosotros. 3. Orar en Espíritu es someter la carne y sus pasiones a la disciplina y corrección. No podemos buscar el bien de Dios si primero no buscamos su disciplina. Vuelvo a repetir eso. No podemos buscar el bien de Dios si primero no estamos dispuestos a recibir y buscar su corrección.
entra a tu aposento, entra a tu cuarto, entra a tu lugar secreto y antes de pedirle a Dios casa, carro, un sinnúmero de otras cosas, dile a Dios: Dios, corrígeme, redarguye el pecado que hay en mí, aún del pecado que no conozco, que todavía no ha salido a la conciencia mía. Dirígeme, corrígeme, repréndeme, exhórtame, castígame, ámame. 4. Orar en espíritu es examinar formas de pensar que todavía no se han sometido a la cruz de Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que no militamos según la carne, sino que militamos en el espíritu. Y nuestras armas no son armas carnales, sino son espirituales y poderosas en el Señor, para llevar toda altivez y todo pensamiento que se subleva en contra de la voluntad de Dios, rendidos a la perfecta obediencia en Cristo. Esto es orar en el espíritu. Orar en espíritu es orar no para ser vistos y alabados y para ser tenidos por los hombres como gente santa, sino es orar en privado para ser lavados y regenerados y para que Dios continúe su obra de santificación en nuestras vidas. Termino con unas sugerencias. Si todavía estás conmigo, no te he perdido en esta pequeña prédica, unas sugerencias finales que yo sé que te van a ayudar y me están ayudando a mí. Número 1, analiza las letras de los músicos que escuchas, sin dejarte llevar por las emociones que producen sus melodías. Vuelvo a repetir, las melodías son muy atractivas, ya te lo dije, la música quita tus pasiones, y la música, ese es el poder de la música. Pero yo quiero que hagas algo, analiza la letra de estas canciones, baja el volumen y solo lee las letras. Si no testifican claramente de Dios y de su Hijo Jesucristo, tíralo a la basura. No hay necesidad de escucharlo. Por más linda que esté la música, tira eso. Eso no es música que edifica tu espíritu. Eso es música que sencillamente agita tus emociones, agita tu carne, pero no tiene nada de edificación para ti. 2. Es bueno orar con música en el fondo, no lo niego, yo lo hago todavía. Pero ejercítate en el espíritu y aprende a orar en el silencio, es decir, sin música que te ayude. Es como después de una cirugía, digamos, después de que tienes una cirugía o un accidente, te accidentaste y de repente no puedes caminar sino con muletas. Bueno, la música son esas muletas a veces. Para la persona que no está ejercitada en la oración, en la búsqueda de Dios por medio de su espíritu, necesita poner ese CD, necesita tener un radio, necesita tener un iPad, necesita tener esa música, porque si no tiene la música, la oración es aburrida, no pueden entrar en esa conexión. Bueno, déjame decirte una cosa, tú necesitas ejercitarte de tal manera que no dependes de música para orar. Los apóstoles no dependieron de música. Jesús ciertamente no dependía de música cuando estaba en las montañas y en los valles orando solo a su Padre. Tú tampoco necesitas depender de música para conectarte con tu Dios. 3. No alimentes la bestia que te está destruyendo a ti y tu iglesia, porque esto es una bestia. Este mercado, esta farándula cristiana, este nuevo Hollywood, pero no es un Hollywood del mundo, sino que es un Hollywood de la misma iglesia. Está destruyendo la iglesia, está corrompiendo su iglesia. No alimentes la bestia, no des el poder de tu dólar a estos artistas de la farándula cristiana. Si a ellos les da pena predicar a Cristo y el evangelio de Cristo, si a ellos se intimidan por reporteros que les preguntan a ellos, ¿y tú qué piensas del evangelio? ¿Y tú qué piensas de la santidad? ¿Y tú qué piensas de la salvación? ¿Será que la gente que no acepta a Cristo se va al cielo? Y comienzan a tartamudear y comienzan a buscar cómo hacer rodeos para evitar apuntar a la gente y su pecado. ¿Sabes qué? No hay necesidad de alimentar a esta gente con tu dólar. No hay necesidad. No los alimentes. No los alimentes. Y por último, si un pastor o predicador no te puede predicar sin música en el fondo que agita tus emociones, huye. Que este es el último fenómeno que he estado viendo hoy en día, especialmente en canales de cristianos y en lugares como YouTube y prédicas. Estoy viendo que ahora los predicadores, porque sencillamente no se dedican a la oración, y yo creo que ni saben qué es lo que están predicando, sino que sencillamente son predicadores motivacionales. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Para agregarle más poder e influencia a sus prédicas, le dicen al pianista, le dicen al músico: mira, mientras yo estoy predicando, por favor pon música, ten música ahí emocional, llena de emoción. ¿Sabes por qué están haciendo esto?
¿Sabe por qué están haciendo estas cosas? Porque ellos no dependen del poder del Espíritu, sino que dependen de un montón de herramientas humanas. No escuches ese tipo de predicador. Y yo no estoy diciendo que a veces un pastor, un predicador no haga uso de esto. Obviamente, hasta yo mismo hago uso de esto. Pero hay un tiempo para todo. Y cuando es el tiempo de la palabra, es tiempo que tu mente esté completamente trabajando, funcionando. Porque el Espíritu quiere llamar tu atención y te quiere enseñar algo. Te quiere revelar algo. Y tú necesitas examinarlo, entenderlo, recibirlo, masticarlo. Huye de este tipo de predicador que depende de formas humanas para traerte el Evangelio, porque casi te aseguro no te traerá el Evangelio. Te llevará a la herejía, a la falsedad, al engaño. Que Dios guarde su iglesia y que Jesucristo, el pastor de pastores, limpie su era.